que comience a grabar. Bien, entonces lo que hicimos ayer con el tanquecito, ¿sí? ¿Sí? Es como calcular una estructura, ¿cierto? Entre translacional e intranslacional. Fíjense que tiene 1, 2, 3, o sea, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisitos. Tiene 6 pisos. ¿Listo? Es bien delgadito, miren. No necesariamente, como dijimos, tiene que ser un edificio alto. Entonces, si yo vengo acá al, ¿qué se llama? A la impresora, porque este edificio ya están piloteando en este momento, ¿sí? Entonces esto ya lo mandamos. Análisis de estabilidad, fíjense ahí. Entonces puedo fijarme que en el cálculo tengo 108. ¿Ven? Yo les dije que en el tanquecito estaba sencillo. ¿Por qué? Porque es simétrico. Aquí estamos viendo que las hipótesis del viento en las principales, con todas las combinaciones, porque recuerden, este se combina con varias hipótesis, es decir, pertenece a varias, ¿sí? A varias combinaciones. Por eso vamos a ver, noten que se tiene diferentes valores. ¿Ya? Entonces, el tanquecito era sencillo porque era simétrico. En cambio, este que tiene 6 pisitos y planta baja, estamos hablando de ¿cuántos metros de alto? ¿No? ¿Cuántos? Bueno, yo puedo agarrar y ver, miren esto. Puedo agarrar y grupos, consultar cotas. Estamos hablando que tiene 26 metros. No es gran cosa. ¿Qué pasaría si este edificio, la normativa le permite hacer unos 8 pisos o unos 10 pisos? O como les dije en otros países, cuando ustedes viajen o si ya han ido y le han puesto atención, uno llega y ve que todos los edificios son de 11 pisos. ¿Sí? En Buenos Aires, en Brasil se van a fijar que los pisos de abajo, los balconcitos tienen unas rejitas para que los pícaros no se suban, ¿sí? No se entren a su edificio. Tiene esa situación, pero son de 11 pisos. ¿Sí? Superan los 10 pisos de alto. Si ustedes se van a La Paz, van a encontrar esta misma condición. Justo esto, pero con más pisos. Así delgadito, esto para los de La Paz es grande. ¿Sí? El terreno es grande. ¿Por qué? Porque ellos tienen una normativa diferente y no tienen tanto espacio como nosotros, que todo es plano acá. Ellos diferente, por lo tanto concentran su población, que es lo más correcto para poder darle los servicios. Error nuestro ha sido que se haga la ciudad demasiado grande. ¿Sí? De eso nosotros nos hacemos, ¿sí? Yo la yo la molesto a mi asistente porque le digo, aquí está lloviendo en tu casa todavía, de aquí a media hora recién va a llover en tu casa. De lo lejos que es, ¿sí? Y sigue siendo la ciudad. Y tampoco está lejos, ¿no? Más lejos todavía sigue habiendo más barrios. Entonces, inevitablemente el plan regulador ha empezado a cambiar y va a seguir cambiando. Y va a hacer que esto, que ahorita lo vemos, fíjense, en este terreno era impensable hace unos 10 años, ¿sí? Hace un poquito más de 10 años, es impensable que la alcaldía, ¿sí? Que la alcaldía permita estas construcciones en Santa Cruz. No se podía hacer esto en un terreno de este tamañito. Bajo ningún aspecto se podía subir esos pisos. Y esto es legal, o sea, esto está aprobado por el plan regulador. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver que ya no va a ser solamente 6 pisos. Vamos a poder 7, 8, 9 o 10 pisos en el mismo terreno. ¿Por qué? Porque la situación cambia. Como dijimos, hay que concentrar a la población para que pueda ser viable darle los servicios. ¿Sí? Los servicios. Entonces, llega un punto, hay un estudio de unos libros igual, hay libros y estudios,
donde una ciudad cuando supera el millón de personas y en función del crecimiento económico, o sea, el movimiento económico que este tiene y la migración en porcentajes, ya el que pare de crecer es inevitable. Sao Paulo, por ejemplo, que viene de décadas así su crecimiento, cuando ellos llegaron en ese punto a ese movimiento económico y superaron el millón fácilmente, esa ciudad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y así sucede en todas las ciudades que tienen ese conjunto de factores, ¿sí? No le sucede a todas. Ustedes van a decir, Cochabamba va a llegar a tener 1 millón de personas. Sí, pero no tiene todos esos factores para que siga y siga creciendo, siga creciendo. O sea, tiene que haber una combinación, no todas, ¿sí? Pero Santa Cruz tiene esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esas ciudades? Por más que haya crisis, se sigue construyendo. O sea, uno ve que sigue creciendo esa ciudad. Entonces, el problema de eso es que cuando se hace demasiado grande, como dijimos, es inviable, ¿sí? Inviable económicamente, técnica y económicamente inviable manejarla, ¿sí? No se le puede dar la infraestructura, no se le puede dar los servicios, ¿no? Hospitales, escuelas, ¿no? No les podemos construir las escuelas necesarias, no se les puede asignar los ítems necesarios de profesores, de policías para que, esa es una queja, ¿cierto? Policías que estén ahí haciendo el control, no es viable. Por lo tanto, el plan regulador, y si ustedes analizan, hace unos 10 años, ya no se aprueban urbanizaciones en la ciudad de Santa Cruz. Ya no se aprueban. ¿Dónde se están aprobando? En Guarne, ¿sí? En La Guardia, en Cotoca, ni qué decir del Urubó, ¿sí? Ya la ciudad se dio cuenta que no es posible administrar el tamaño que tiene con los recursos, ni en sus mejores momentos, dijimos, no le da. Entonces, este de acá que estamos viendo es legal. ¿Por qué les digo que es legal? Porque muchas veces nosotros calculamos 4 pisos o 5 pisos y después el plano que nos trae el dueño dice vamos a subirle 2 más. O sea, eso es que el plan regulador no le permite. Pero este está aquí en la ex feria. Está dentro del segundo anillo esto. ¿Sí? Por la ex feria Barrio Lindo. Y es una esquinita. Y va a fijarse, miren, 6 pisos. Si yo le subo 2 pisos más, estoy seguro que con el viento, todas esas cuestiones, acá aquí en el informe de estabilidad global del factor, vamos a ver que yo voy a superar el 1.10. ¿Y es delito superar el 1.10? No, no es delito. 1.10 es que la estructura es intraslacional. Si supera el 1.10, la estructura es traslacional, ¿cierto? Y si fuera más alto, vamos a decir, en esta situación el plan regulador nos permite ahora unos 11 pisos, como hacen en las ciudades más avanzadas. Oh, yo voy a estar trabajando con cuánto en este edificio. Con 11 pisos estamos hablando. Ni siquiera estoy hablando de 35 pisos y demás, ¿no? 11 pisos. ¿Sí? Con esta situación, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, uno, voy a usar hormigones de H30, H35 en las columnas. ¿Por qué? Porque es chiquitito y las columnas se van a hacer muy grandes. Entonces, y va a ser menos espacio vendible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy? Porque pilotes eso simplemente los hago más gordos o los hago más profundos, ya tengo la capacidad, ¿no? Pero con 11 pisos voy a tener el problema de la estabilidad. Entonces podríamos estar con 11 pisos tendiendo con los pilares ya con resistencias mayores para que no sean tan grandes tampoco. No voy a tener la posibilidad de estar en 1083, que es el máximo que tenemos acá. Tal vez ni siquiera esté cerca del 1.10, tal vez esté con 1.15 o 1.16. Pero ¿cuál va a ser el límite? Es lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Porque decíamos 1.20 es lo que utilizan los brasileros, ¿no? 1.20 es lo que utilizan ellos. 1.30 es lo que le permite su norma. Entonces, ahí, ¿qué es lo que aprendimos ayer? Hay un punto de balance.
como el 1.19 en el tanque que se descontrolaba y salía armadura a granel, como las fotitos de las dos vigas que vimos, ¿no? La foto de las vigas. Y si le ponemos a 1.17, da armaduras sencillas. Entonces 1.19 se descontrol. 1.17 para este caso funciona el tanque. Entonces este edificio también va a tener ese punto de lo que nosotros decíamos, ¿no? Es malo que se mueva poco porque es caro. Y es malo que se mueva mucho porque también es caro. Porque las cuantías se disparan, ¿cierto? El acero se dispara. Entonces tiene que haber un punto de balance. ¿Cuánto será ese punto de balance? En este caso, con este diseño que yo estoy viendo, es 1.08 y mi estructura es istraslacional. En el caso, supongamos que le suba a 11 pisos y el plan regulador me permita hacer eso, ¿no? Más adelante alguna otra situación. O ahí, bueno, vamos a tener el tema de que tal vez sea 1.17 su tope, o tal vez el descontrol está en 1.17 y 1.15 tenga que trabajar, o posiblemente 1.19 también siga funcionando, pero 1.20 ya va a ser su descontrol. Entonces, la propia estructura, cada proyecto va a tener su punto de equilibrio. ¿Sí? ¿En función de qué va a estar? De cuántos elementos yo puedo colocar que le hagan frente al viento. Las losas, ingeniero, ayudan, porque en el tanque solamente eran vigas y columnas, ¿cierto? ¿Las losas ayudan? Sí, ayudan. Un poquito. ¿Sí? Un 5%, entre un 3% y un 5%, cuando son losas planas, ayudan. ¿Sí? Colaboran, cada uno colabora. Pero en realidad el que le hace frente en primera línea, el que pone el pecho, va a hacer pues las columnas y los muros. ¿No? Los muros del ascensor y las columnas que nosotros tenemos son los elementos verticales que le hacen frente. De que las vigas de canto ayudan, sí, también ayudan, pero muchas veces no vamos a poder colocar vigas de canto. Miren, en este caso, como es chiquitito, hay baños por todos lados, porque son varios departamentitos, entonces ya no es viable hacerlo con vigas. ¿Por qué? Porque tengo cielos falsos por todos lados y voy a tener arquitectura. Yo la otra semana les voy a mostrar, mi asistente ya está haciendo las instalaciones de este, ¿sí? Porque ya hemos entregado el estructural, falta el hidráulico. Entonces en el hidráulico mi asistente ya lo va a armar y yo se los voy a mostrar, ¿sí? Como tiene un montón de bañitos por todos lados y los lavaplatos, la lavarropa, entonces se ha decidido por losa plana, losa casetonada. Miren, en algunos lugares sí se puede colocar vigas de columna a columna, pero estas de borde simplemente son por el diseño arquitectónico y por el cielo falso que va a tener. ¿Ven? Entonces, de que ayudan las losas, dijimos un poquito. De que ayudan las vigas, si fueran de canto, sí van a ayudar, pero tienen que amarrarse entre columnas. En este caso, fíjense, la vida real me permite en los bordes, pero no en intermedios, no en la parte interna. ¿Por qué? Porque tiene que ser plano por el tema de las instalaciones, porque así se ha decidido hacerlo. ¿Ven? En algunos proyectos seguramente va a ser todo con vigas y con viguetas. Eso se entiende. Como este otro, miren. Yo les voy a mostrar este de acá. Este igual va a comenzar a construirse. Miren. Este tiene 8 pisos y también es legal. ¿Por qué yo le digo legal? Porque antes no se podía avanzar tanta altura. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Tengo una platea de cimentación, no con pilote. ¿Sí? En el otro podía haberlo hecho con platea, pero le dije, hagamos con platea, va a salir más barato. Con pilote, al final lo contrató. ¿Sí? En este caso, miren, tiene 8 pisos, o sea, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bueno? Son 9 pisos. Ahí está. También antes no se podía hacer tantos pisos. En este frente que tiene, normalmente se hace 6 pisos. Pero como la alcaldía ahora permite el sistema ecosustentables para poder premiarme, ¿sí? Esto la otra semana también lo voy a tener ya armadito, ¿no? Aquí voy a tener unos tanques verdes, un tanque verde,
donde va a caer el agua de lluvia que voy a recolectar de aquí arriba. Entonces, en un tanquecito acá para poder alimentar todos los inodoros del primer piso, ¿no? Ahora, lo que nos interesa, esto está con viento. Vamos a ver en la impresora el análisis global de estructura, ¿no? El factor de estabilidad global de estructura. Entonces, cuando venimos por acá, miren, 1089, 1089. Entonces, es tal cual les mostré en la presentación, ¿cierto? La mayoría de nuestros edificios van a ser intraslacionales, pero eso no quiere decir que no pueda yo hacer traslacionales. Estoy seguro que si le aumentamos 2 pisos más, ya no lo voy a poder controlar a 1.10, ¿sí? A menor de 1.10. Va a ser seguramente un 0.11, un 0.12, ¿no? Si fuera un poquito más alto, porque más adelante seguro me lo va a permitir el plan regulador, ¿sí? Vamos a tener que trabajar inevitablemente en estructuras traslacionales. Bien, listo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, lo que acabamos de ver ayer y este repasito que estamos haciendo hoy, ¿sí? Es para un análisis global, ¿sí? Esto es para un análisis global. Entonces, depende cómo yo planteo mi sistema estructural. Mi sistema estructural en este caso es pórticos, que son vigas, columnas y losas. En el otro también es pórtico, ¿cierto? Porque tiene vigas y columnas y losas. Claro que el otro, por ejemplo, netamente es vigas, columnas y losas, ¿cierto? Ahora, si yo me voy al otro, a este chiquitito que tenía por acá, a ¿sí? ¿Qué es? Este es un sistema de columnas con losas planas. ¿Se acuerdan cuando estaban ustedes cumpliendo la categorización de cumplimiento mínimo del sismo? Tenían que escoger un sistema, ¿cierto? Un sistema estructural. Y habían los de pórticos ordinarios, intermedios, especiales, habían los de muros, los duales, y había unos ahí, ¿no? Entre medio, que eran pórticos ordinarios con losas planas. Y ahí estaba la respuesta, ¿cierto? Entonces hay diferentes sistemas. En este caso, el sistema va a ser de columnas con vigas, o sea, columnas con losas planas, ¿sí? Con losas planas. Entonces, tiene una forma diferente de responder, ¿no? Ante una situación de sismo. Ay, mire, 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 mire. Mi asistente. Ahora le voy a escribir aquí. Ajá. Copiar y se está reportando a mi asistente. Ahí está, miren. ¿Ven? Como no vino por el frío hoy día, me está mandando la fotito de que ella ya está, ¿sí? Ya está avanzando con los tubos. ¿Ven? Ya están los sanitarios, los pluviales, ¿sí? Ya la otra mañana les voy a mostrar qué situación tiene ella ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces, este sistema estructural entonces lo hemos escogido, ¿el por qué? Por el tema de las instalaciones, dijimos, ¿no? Es chiquitito, ¿sí? Es chiquitito y tiene ese tema, ¿ven? Ese tema. Sí o sí va a ser plano por el tema de las instalaciones. Entonces, si nosotros ponemos con vigas, vamos a agarrar y vamos a perforar un montón de vigas con los tubos. Entonces, también define esa situación.
el sistema que yo voy a adoptar. Pero no quiere decir que no sea trabajable. Como lo hemos visto en forma global, ahora lo que vamos a ver es cómo trabaja ya en elementos estructurales. Para eso vamos a darle una repasada rápida de la mayor parte de los elementos que vamos a tener especiales para después hacer un edificio grandecito. ¿Sí? Uno de 11 pisos o 14 pisos voy a hacer que sea delgadito, donde tenga ese dilema del control, de estabilidad. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a repasar nuevamente, y ya pareciera molesto porque siempre tocamos la norma, ¿sí? Es que la norma manda afuera. Ese es el tema. Cuando ustedes hacen un cálculo, no pueden decir del apunte de la materia hormigón 1 o del apunte del ingeniero Lessing Hoyos, que ya no está dando clases, ¿cierto? Lo está dando Beto, ¿no? El ingeniero Durán. Entonces, pero él no les va a hablar de el apunte, él va a hablarles de la norma SCE, ¿no? De la ICE, cuando hable de metálica. Entonces ustedes citan las normas porque las normas son las que van a valer. No es lo que me enseñaron en clase. Lo que me enseñaron en clase son los principios, pero afuera uno se basa en la norma, ¿no? Y la que nosotros tenemos es la 5001 versión 2020, que es la que se exige en Santa Cruz. Estoy revisando un trabajo y lo ha hecho con la ACI 318-2005. No lo ha hecho con CIPE, lo ha hecho con otro software, pero ha adoptado la ACI 318-2005. ¿Por qué ha utilizado eso? Porque seguro a él le ha enseñado que la de la NB 5001 versión 2017 se basa en la ACI 2005. Sí, está bien, pero hace ya varios años la Sociedad de Ingenieros exige que se calcule con la revisión 2020, que se basa en la ACI 318-2014, donde se han hecho más ajustes, aparte de utilizar la reorganización que trae la 2014, porque fue el gran cambio en esa fecha. Se ha cambiado algunos otros parámetros que ya también venían cambiados. Es decir, que cuando yo utilizo la ACI 318-2005, no es lo mismo, es muy parecido, pero no es lo mismo que la norma boliviana que nosotros tenemos. Hay parámetros que se han tocado y se han modificado o cambiado. En la 2014, esos parámetros que se han tocado se han vuelto a reflejar ahí. O sea, se ha tomado el orden de la 314 de la 2014, ¿sí? Pero se han seguido manteniendo las modificaciones que se han hecho de algunos parámetros y se han seguido cambiando otros también, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros trabajamos con el CIPK, que es el que ustedes ya conocen desde el módulo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque este software es el que le da, ¿sí?, chance a Bolivia de implementar sus normas. No existe en otro programa. Por eso el otro programa han tenido que adoptar la 2005 y están equivocados. Tienen que utilizar la 2018, la 318-2014 como mínimo. Recuerden que ya están trabajando en una nueva actualización en base a la ACI, ¿sí? En base a la ACI 2025, que ya hay una descripción muy precisa con el tema de las fundaciones, especialmente de los cabezales, ¿sí? De los cabezales. Bien, aquí me estaba confundiendo, fíjense que ahí dice fundaciones, ¿no? El capítulo 13. El capítulo 13, fundaciones. Ah, está bien, fundaciones. Pero en el tema de las fundaciones, los cabezales recién se han ordenado muy bien en el tema que se llama, en el tema de los cabezales, en la versión 2025, ¿no? Bien, esta es la organización que tenemos en la norma. Son 5 capítulos, digamos, que son generales, 4 capítulos para el sistema. ¿Ven? Aquí dice requisitos para sistemas estructurales. Ustedes leen este capítulo y van a poder leer ahí que tiene el tema de cómo se hace el cálculo, ¿sí?, de segundo orden, y también menciona el P delta. E inclusive menciona, dice que si nosotros hacemos un modelado, o sea, el modelo analítico, la idealización para ustedes, ¿sí?, lo hacemos con nuditos en las columnas, en las intersecciones de las columnas y las vigas, eso va a valer como
lo que estamos haciendo, ¿cierto? El cálculo de los efectos de segundo orden globales, porque toma en cuenta la consideración de los desplazamientos de los nudos de la estructura. Y los efectos de segundo orden locales viene a ser la consideración del pandeo en las columnas. La suma de los dos son los esfuerzos que nosotros tenemos que considerar para el diseño de los elementos. Ahora, en este capítulo 4 van a leer que dice ahí que si nosotros a las vigas y a las columnas, especialmente a las columnas, las dividimos en pedacitos y le ponemos nudos, vamos a poder encontrar ya todo el efecto total, no solamente por el desplazamiento de los nudos, sino por el efecto local que se tiene en el elemento. Entonces hay diferentes formas de abordarlos, ¿sí? Así como nosotros lo hacemos en dos partes con el global, considerando los desplazamientos, ¿sí?, globales de los nudos, ¿sí?, que toma en cuenta el efecto de segundo orden a nivel global, ¿sí?, y los efectos locales, que sería considerando el efecto del pandeo en las columnas, especialmente porque en ese elemento es principal, ¿no? Es obligatorio, porque es el que tiene que darnos la seguridad en la estructura, son las de soporte. Ahora, ahí van a ver los requisitos, ¿sí? Cargas, bueno, ahí están las cargas, ahí están las combinaciones, si no me equivoco, ¿sí? Análisis estructural, ahí nos dice cómo hacer también. Estructura sismorresistente, el capítulo 18, que lo hemos visto casi todo completo en el módulo 4, ¿no? En los sistemas que nosotros podemos hacer por ductilidad entre B, C, D, E, F. Luego, en capítulos de miembros, que ese es el que nosotros vamos a tocar cada rato, les voy a mostrar dentro del avance, decir, esto sale de la norma de tal capítulo, ¿no? Porque tenemos losas en una dirección, en dos direcciones, vigas, columnas, muros, diafragmas, fundaciones y hormigón simple. Capítulos para nudos de conexiones, vigas, columnas, losas, columnas. Es un capítulo que muy pocas personas lo leen, pero es necesario. Conexiones entre elementos, anclajes de hormigón, el clásico que patalean en el anclaje del hormigón cuando tienen placas y demás. ¿Sí? Ahí está en el capítulo 7. Y tenemos los capítulos de herramientas. Técnicamente son las que son cajas de herramientas, ¿no? Factores de reducción de resistencia, aplica a todos, ¿no? Tiene todo para todos los tipos de esfuerzos. Resistencia a las secciones de los elementos, ahí también tiene todos los procedimientos. Método de bielas y tirantes, las comprobaciones que se hace con este método, especialmente en el que nosotros manejamos, que es el de los cabezales. Requisitos de funcionamiento, detalles de armaduras, donde están todos el tema del cuántos diámetros es el doblado de las patillas, cuánto es el anclaje, cuánto es el empalme, si el anclaje y el empalme son a tracción, a compresión, si son soldados, no son soldados, ¿ven? Electrosoldados diría. Hay un montón ahí en el capítulo 25. En el capítulo 26 son documentos de la construcción e inspecciones. Y el capítulo 27, que viene a ser evaluación de resistencia de estructuras existentes, que eso lo vemos en CIPE 3, ¿no? Es una situación especial que se tiene que evaluar. Ahora, dijimos que la norma es la norma. Nosotros cumplimos. En el momento que ustedes no cumplan la norma, se asume ya el incumplimiento. Por lo tanto, nos vamos a saltar al capítulo 27. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar la resistencia a la estructura. ¿Sí? La resistencia a la estructura. Como el caso que yo les dije, ¿no? Hay un ingeniero que más bien de meterle los 100 kilos por metro cuadrado a la sobrecarga de uso que correspondía, se ha equivocado y lo ha puesto en la carga permanente. Por lo tanto, las combinaciones de carga ya no van a considerar esos 100 kilos de forma adecuada. Y lo que él me decía, pero está bien, ¿usted hizo el análisis de cuánto es la afectación, en cuánto incide? No. Eso lo voy a hacer con respecto al capítulo 27. Luego de que se reconozca el incumplimiento por su error, hay un incumplimiento de la norma. ¿Sí? Para el viernes tengo que ejecutar a otro, donde ya hemos visto también, hay un error en las combinaciones por usar un software que no lo maneja muy bien. Habilitó un túnel de viento que tiene ese software y no ha considerado sus efectos
¿sí? Y no lo ha llevado de la mano de las combinaciones de carga que pide la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ese informe y después en la reunión? Voy a decir, bueno, tiene que admitir el error, porque no está cumpliendo normas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evaluar? Ah, vamos a irnos al capítulo 27. Ahí vamos a ver si la estructura sigue siendo segura o no y veremos cuánto es la sanción económica, ¿no? Si va a corresponder una sanción económica o una llamada de atención. En este caso, el proyecto todavía está en papel, entonces va a corresponder una llamada de atención y seguramente sus jefes tendrán que aplicarle, o el dueño, el que lo ha contratado, tendrá que aplicarle alguna sanción, ¿ven? Económica o directamente va a buscar otro ingeniero. ¿Por qué? Porque no conoce la norma. Entonces, la universidad, como dijimos, lo básico, nos sirve, pero afuera nosotros trabajamos bajo requisitos normativos nacionales, ¿no? Y también municipales, que es lo que yo expliqué ayer, el que fue a la exposición del tema de instalaciones hidrosanitarias ecosustentables. Cada municipio tiene sus condicionamientos. Entonces hay condiciones nacionales que nosotros cumplimos, los requisitos, y condiciones locales. En condición local, por ejemplo, en Santa Cruz nos exigen con la NB 2020 y eso nos lo pide la Sociedad de Ingenieros y nos lo pide la alcaldía, ¿sí? Aunque la norma nacional dijimos que es la CBH 87, Cochabamba pide la NB, Sucre pide la NB. Entonces hay una situación complicada, ¿no? Sí, que si yo me voy a una demanda, es con harto dinero y es mejor. Al final somos amigos, nos conocemos en la mayoría de los de la sociedad. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar haciendo lío? ¿Sí? Porque inevitablemente esto que nosotros estamos estudiando ya está a nivel nacional, pero no estará tan legal que digamos, pero va a haber un momento en que solo con una firma ya procede y si yo no lo estudio o no lo aplico, me va a pillar en curva y voy a quedar en desventaja. ¿Sí? Bien, vamos a esto lo que nosotros dijimos. En forma global, entonces, lo hemos analizado cómo funciona con cargas gravitatorias, cómo funciona con cargas horizontales, que puede ser viento-sismo. El sismo lo aprendimos en el otro módulo, el viento lo estábamos viendo acá, y lo que es lo que vamos a tener normalmente en nuestros trabajos. El viento, el sismo es poco probable, aunque a nivel nacional nos digan que es obligatorio, la alcaldía de Santa Cruz no lo pide y no lo va a pedir, ¿no? No lo va a pedir. Si alguien me dice, los de Sucre piden ingeniero, porque la semana pasada hubo una disertación de sus revisores que tienen y han mostrado qué requisitos debo colocar. Y allá el sismo se pide. Y si hay uno de Cochabamba, me va a decir, ingeniero, también acá en Cochabamba se hace sismo resistente. Es un requisito. Como ayer también que dije, ¿no? Los sistemas ecosustentables, ecosostenibles diría, son requisitos de la alcaldía para poder darme ese premio al proyecto y hacerlo más alto, como el de 8 pisos que les mostré, ¿cierto? Que va a haber un tanquecito, les dije. Bueno, es un requisito. Otra cosa es que se implemente en la vida real ese proyecto. Los sistemas ecosostenibles muy pocos se hacen en la vida real. Nosotros lo calculamos porque es un requisito, o sea, lo diseñamos en el edificio porque es un requisito que la alcaldía lo solicita. Se presentan los papeles, se aprueba el proyecto, pero no se ejecuta. Lo mismo sucede en Cochabamba con los sistemas ecosustentables. Fíjense que estoy hablando de hidráulica, no de estructuras, pero ya pasando a estructuras, en Sucre se presenta con sismo y se construye con un plano diferente, sin sismo. En Cochabamba, si alguien me dice que sus edificios son sismo resistentes, es un saludo a la bandera, porque si nosotros revisamos, no tiene. Y de la misma manera, muchos edificios en Cochabamba, igual que Sucre, se presentan el diseño sismo resistente como un requisito o un documento obligatorio, pero en la construcción se hace de otra manera. Basta con solo ver los TikToks, ¿no?, de Cochabamba. Miren esa estructura, todo plano, se va a caer. Los famosos youtuberos o tiktokeros que le dan palo a la losa plana, ¿no? El problema es que esos requisitos están fuera de la viabilidad económica, ¿sí? Si nosotros hacemos sismos resistentes, no va a ser rentable el proyecto.
Por eso la alcaldía en Santa Cruz no lo pide, ¿no? Uno, que ya hemos visto que se critica bastante la norma de sismo, ¿no? Y otro, que no estamos ni en los mejores momentos nos animamos a ser sismo resistente, ¿sí? Ahora que está complicado que nos exijan que sea sismo resistente, la alcaldía por eso no lo solicita, ¿no? Está difícil y está lejos. Los de Sucre, bueno, lo piden, pero es lo que estamos diciendo, ¿no? Es un requisito. Ya la ejecución es otra cosa. Entonces, en los sistemas que nosotros vamos a tener, el viento es el que va a trabajar con nosotros en la mano. Y tenemos que saber trabajar, ya sea en traslacional, dijimos, e intraslacional. Fácilmente intraslacional, nuestro proyecto va a calzar, como les mostré, todos los edificios, ¿sí? Alguno que otro tendrá que ser traslacional, pero tampoco es delito y tampoco es problema, ¿no? Problema va a ser cuando me salga un montón de fierro como esas dos fotos que vimos, pero ya tarea mía será empezar a colocar los elementos necesarios, cambiar la resistencia del hormigón, tal vez aumentar la altura de las vigas, ¿sí? Para poder empezar a controlar un poquito y llegar a ese equilibrio donde las armaduras en exceso desaparecen y yo trabajo en una estructura traslacional. Ahora, eso es el sistema global, es decir, el sistema estructural que yo escojo, ya sea uno de pórticos, que son vigas, columnas y losas de viguetas, como les mostré el de 8 pisos, o ya sea el otro, el delgadito, que es columnas y muros de ascensor, que son parcito, y la losa plana, la losa casetonada. Entonces, todos los sistemas tienen elementos. Entonces, así como estamos viendo, son los elementos estructurales, los superficiales, que serían los muros, las losas unidireccionales, las losas bidireccionales, que pueden ser losas llenas, pueden ser losas casetonadas. ¿Ven? Esta unidireccional puede ser también una losa llena, unidireccional, y también puede ser una losa de viguetas pretensadas, puede ser una losa nervurada vaciada en sitio, en una dirección. Puede haber un montón en temas de elementos superficiales. Las losas son un mundo, es lo que más va a variar, ¿sí? Es lo que más va a variar. Las columnas, las vigas, las columnas, esas las hemos estudiado en la universidad a detalle. Entonces de esa vamos a hablar poquito, pero la vamos a tocar. No a detalle aquí de viendo cómo se dimensiona, no. Estos son los más complicados, ¿sí? Unidireccionales y bidireccionales. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde yo tengo que hacer economía. Vieron el edificio grande, ¿no? Cuando hablé de traslacionalidad, el edificio de 35 y 45 pisos. 35 y 45 pisos, ¿no? Se invierte en los elementos verticales y se tiene que economizar en los elementos superficiales, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Que son miles de metros cuadrados que se tienen en superficie, entonces yo tengo que saber elegir muy bien qué tipo de losa o forjado voy a utilizar y lo voy a tener que trabajar dentro de sus márgenes óptimos, ¿sí? Porque tiene un intervalo desde cuánto mínimo entra, a qué luz y hasta qué distancia o luz puede llegar como máximo. Entonces hay un mínimo de aplicación y hay un máximo de aplicación. Por eso los tiktokeros y los youtuberos esos hablan simplemente porque escucharon a su docente hablar. Todo elemento es bueno siempre y cuando trabaje en su rango de uso óptimo, ¿sí? Lo mismo hacemos en las bombas para que ustedes vean en el tema al que le interese ese tema. ¿Ven? No todos van a ser de estructuras. Cuando nosotros escogemos una bomba, existe un punto I, J o I y F, dependiendo la marca. Entonces, en las bombas, cuando entramos con el caudal que me pide y la altura dinámica, yo tengo que estar dentro de ese intervalo IJ o IF para que, y si está en el medio, es la bomba ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese está en función de el pico máximo del amperaje y el mínimo, ¿sí? Para que sea óptimo, tiene que estar al medio y va a ser la bomba ideal. Si no, paso a la siguiente, paso a la siguiente. Todo tiene un rango de trabajo. Si yo estoy dentro de ese rango de trabajo, el elemento va a ser el correcto, ¿sí? Y en las losas hay un sinnúmero de soluciones, que es lo que nosotros vamos a apuntar. En los elementos lineales dimos las vigas, las columnas, eso ya lo hemos visto, ¿sí? El arco, eso casi no lo vemos, ¿sí? Cables y tirantes, casi eso tampoco, ¿sí?
Los muros ya lo hemos visto en muros ordinarios y muros especiales en el módulo 4, ¿no? Que de nuevo lo voy a entrar a mostrarles, sí, para que hay un alumno externo, si no me equivoco, que él ha entrado al módulo 5. Entonces lo vamos a ver también un ratito, voy a ir y les voy a mostrar una de las nuevas opciones que el software tiene, que ahora me saca un detalle vertical del armado. Antes me sacaba las secciones, ahora me saca en la 2026.A, me saca el detalle vertical, entonces está más detallado. El próximo salto sé que van a sacar las tablas de armado, se va a poder colocar en los planos, ¿sí? Porque solamente sale el cómputo total. Entonces el armado por posición va a estar bonito. Ahora, los sistemas estructurales es lo que nosotros hemos visto, ¿ven? Ahí tenemos columnas con vigas y con losas, muros con losas, columnas con arcos y losas, columnas con losas planas, y aquí tenemos un sistema de puros muros, que pueden ser muros de normales, muros de tensión plana, ¿sí? Con losas llenas. Y además por la flecha estamos viendo que trabaja en dos direcciones. Vamos a darnos cuenta que no es tan sencillo que la losa trabaje en dos direcciones, ¿sí? O trabaje en la dirección que nosotros pensamos. Tiene un tema ahí, es un, que se llama, eso es un juego de rigidez, ¿sí? Que no es difícil entenderle cuando nosotros hacemos un modelo en software y le podemos tantear cada rato y revisar. Eso vamos a hacer hoy, ¿sí? Eso vamos a hacer hoy. Bien, sigamos por acá. Comenzamos entonces con las losas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a apuntar, hablar de ellas y de ver cuáles son las posibilidades que se tienen. Entonces tenemos losas llenas y alivianadas de hormigón armado, y lo primero son armadas en una dirección, ¿sí? Vamos a ver un ratito acá. Necesito marcar. Aquí está. Ahí está la herramientita. Es un software alemán que han hecho para la escuela, ¿no? Esta cosita que aparece acá es para la escuela. Y nosotros lo usamos acá. Bien, entonces, las losas llenas pueden trabajar en una dirección. Fíjense que yo en la tabla 7 de la norma boliviana, la NB, la 2020, tengo espesores mínimos de losas en una dirección, losas macizas no pretensadas. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí tengo una tabla, ¿sí? Ahí está esa tabla. Y esa tabla ya me dice simplemente apoyadas L sobre 20, extremos continuos L sobre 24, ambos extremos continuos L sobre 28 y en voladizos L sobre 10. Pero estas relaciones, como la norma es americana, los americanos trabajan con este hormigón, diría con este acero. Este acero es el 420. Nosotros, por la influencia de los brasileros, hemos trabajado con aceros de 5000. ¿No? Entonces, la influencia de los brasileros siempre ha sido 5000. Bolivia se ha absorbido por ellos. Los argentinos también influenciaron a Bolivia en la construcción. Hubo un tiempo que ellos empezaron a traer el acero 6000, ¿sí? El acero 6000. No dio resultado porque era demasiado frágil a la hora de doblar. Las barras grandes eran muy complicadas doblarlas y las delgadas también se astillaban. Entonces, el 5000 es el que se quedó por la influencia de los brasileros y por lo que ya la gente se acostumbró a trabajar con este. Si se dan cuenta, los argentinos nos vendían ese 6000 porque sí ya estaba ya fijado el 5, el de 5000. Pero los argentinos trabajan con 420, los chilenos también, los peruanos también, todos los que tienen costas al lado del Pacífico, incluyendo a los argentinos por el tema sísmico que tienen en Córdoba, Mendoza, en esos lados, ¿sí? Que es la vecina con Chile, ¿no? ¿Sí? Ellos trabajan con esos aceros. ¿Por qué? Porque sus diseños siempre han sido sismo resistentes, ¿sí? Sismo resistente, entonces por esa condición. En nuestro caso, por lo que dijimos, la influencia de los brasileros, tenemos que hacer un ajuste a todos los cálculos que se tiene acá en las tablas, que hagamos con estas tablas, tenemos que hacer un ajuste. Si dice L sobre 20, L24, L sobre 28 y L sobre 10, eso es para el 420. Si es diferente al 420, yo tengo que aplicar este
valor. Es decir, tengo que trabajar con el coeficiente y luego multiplicar por este valor. ¿Sí? Hacemos rápido un caso, por ejemplo. Yo quiero, por ejemplo, voy a invocar a mi calculadora. Ahí está mi calculadora. Sí, ahí está mi calculadora. Vamos a decir que tengo 5 metros, 4 metros y medio de losa y quiero que trabaje en una dirección. Entonces va a ser simplemente apoyada. Entonces 4 metros y medio en centímetros y lo dividimos entre 20. Chan, ahí está. 22.5 centímetros tiene eso. ¿Ya? 22.5 centímetros. Ahora, eso es cuando sea 420 el acero. Si yo tengo un acero de 5000, tiene que ser 0.4. 500 megapascales es lo que nosotros tenemos entre 700. Lo divido y lo sumo. Es más el 11%. ¿Se dan cuenta? Es para más el 11%. Entonces lo multiplico por 1.11, que es el valor que he determinado para uno de 500, acero de 500. Y no es 22, es 25. ¿Vieron? De esa manera es lo que yo debo, ¿sí? Lo que yo debo sacar. Ahora, estos valores que dicen el mínimo, espesor mínimo de losas en una dirección, es el mínimo. No quiere decir que sea el correcto. Muchas veces nosotros, y nos ha enseñado de esa manera, nos dicen, estas tablas están diseñadas normalmente para cargas típicas de domiciliares, ¿no? Hasta 400 kilos por centímetro por metro cuadrado, ¿sí? Con sobrecargas de ese estilo, para que pueda evitarse el control de deformación. En las normas españolas sí decía eso en las tablas. Decía que si nosotros consideramos este espesor de esta tabla, el análisis por la verificación por deformación no era necesario, ¿no? Pero recuerden que estas tablas, muchas, se arrastran desde los 70. ¿No? Como la norma boliviana es del 87 y basada en la norma española del 82, son tablas que se arrastran el criterio de esas décadas, ¿sí? De esas décadas. Estamos hablando hace más de 40 años ya, ¿sí? Hace más de 40 años. Y no se han cambiado. Ahora con los software, como dice el mexicano Star, que es doctor de estructura, ¿cierto? Que él es el que fue el primer miembro de la ACI que hablaba español, ¿sí? Y él es el que ha desarrollado, junto con otro de sus, que se llama, de los otros directivos, desarrolló el método de los pórticos virtuales en esas épocas, de la época de la cachaña, cuando no había computadoras, ¿no? ¿Sí? De ahí viene el famoso, las losas planas se caen, ¿no? Y ahí está la explicación en el Instituto Eduardo Torroja. Cuando lo invitaron le preguntan y él explica el por qué da malos resultados y cuál es el problema de la gente del Perú y esos youtuberos que hablan contra la losa casetonada a las losas planas, porque se basan en códigos muy antiguos y se basan en resultados de ese modelo simplificado. Actualmente con las computadoras, con los software con los que nosotros trabajamos, ya sea CIPECAD, SAT 2000, LTAP, cualquiera de esos software, nosotros podemos modelar el elemento y poder saber en 2x3, en cuestión de segundos, cómo se comporta. ¿Sí? Porque después existen unas tablas mucho más complicadas donde toma en cuenta el grosor de la viga, que si es así, que si es allá, que si tiene el ala o si no aporta el ala de la losa, ¿no? Es un problema, ¿sí? Lo más fácil es agarrar, ¿no? Nosotros nos manejamos ya con espesores típicos y en el modelo vamos a darnos cuenta que podemos trabajarlo fácilmente y saber si funciona o no funciona, si cumple la deformación o no, si nos da corte o no, ¿sí? No sirve para eso. En este caso, estas tablas están sencillitas de aplicar. A lo que yo voy son a las que son más complicadas. Por más que esta sea sencilla, bueno, belleza. Puedo modelar esto en el software y poder saber si funciona o no, por deformación, por corte, por flexión, todo en cuestión de segundos. Y poder decidir si es correcto o no. Obviamente que aquí dice espesor mínimo, no puedo poner menos de lo que diga ahí, ¿no? Pero puedo validar rápidamente que ese mínimo que me
que me va a dar de pauta puede cumplir, al igual que no pueda cumplir, porque el mundo es, ¿sí?, de las estructuras nunca se va a acabar, porque hay un montón de situaciones. Entonces, este simplemente es un dato de partida. En algunas ocasiones podrá estar bien, en otras no. Va a tener que ser de mayor espesor o cambiar la resistencia al hormigón. Hay un montón de soluciones, ¿sí? Bien, ahora aquí estamos viendo el armado, ¿sí? Fíjense que esto es lo que a mí me llama la atención. El armado de una losa lo hacemos así. Ya no hacemos como nos muestran en algunos cursos. Hacen esto. Esta es la losa, el fierro. Y por aquí sacan esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso ya nosotros no hacemos. Eso no hacemos. Ni por si acaso. Eso se hacía en los armados franceses, ¿sí? ¿Sí? Eso era pues cuando la gente era preparada en obra, ¿no? ¿Sí? El problema es que en muchos países la mano de obra es muy cara y la mano tecnificada es mucho más caro todavía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que están viendo el real son parrillas, una arriba y otra abajo y se acabó. ¿Sí? Porque inevitablemente tendré que ponerle una parrilla de retracción del hormigón para que esas losas no se me fisuren en el momento del fraguado. Y es inevitable, para eso pongo doble parrilla. ¿Sí? Ahora, esto que estamos viendo acá, esto también es, vamos a decir como la palabra que utilizan los brasileros y es interesante, esto es académico. Sí, esto está bien para enseñar, pero la vida real es más complicado. ¿Sí? Eso es un sueño, así debería funcionar. Yo quiero que funcione así, ¿no? Pero va a depender de muchos otros factores. ¿Cómo lo idealizamos una losa armada en una dirección? Lo que nosotros hacemos y que nos han enseñado, ¿sí? Es así, ¿no? Y podemos cargarlo con eso. Listo. Y se supone que calculamos como está simplemente apoyado en el cuadro verde, ¿no? ¿Cómo sería su momento? Q por L al cuadrado sobre 8, ¿cierto? El máximo, porque es simplemente apoyado. Y como esto está, el uno es largo, el otro es corto, es armado una dirección. Y en la universidad nos enseñan lo siguiente. Nos dicen, ¿sí? Nos dicen que la relación que nosotros tenemos acá a L sobre B, siendo L el largo y B el ancho, ¿cierto? Ahí. Este tiene que ser mayor a 2, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. La relación, esta relación, tiene que ser mayor a 2, ¿para qué? Para que trabaje en una dirección. Ahora yo puedo agarrar y decirle, bueno, ¿cuál era L para que quede claro? Me saco un ojo con esto, ahí está. Esto de acá es L. Y esto de acá es B. Es B. Así. Así de claro. ¿Sí? L sobre B, si me da mayor a 2, es armado una dirección. Y yo puedo simplificar como el azul que voy a marcarlo en este momento. Aquí. Ahí está. Y puedo hacer eso. Eso es académico. ¿Sí? Académico. ¿Por qué? Porque yo modelo una barrita con dos apoyos triangulitos que son fijos, ¿cierto? Son apoyos fijos. ¿Cuál es ese apoyo fijo sobre L? Es la viga, ¿cierto?
es la viga que va de un pilar al otro pilar, entre L, entre los dos extremos de las flechas. Entonces, eso está bien en la universidad, pero ya al final deberíamos ver, ahí viene el tema, ¿no? Que tiene que trabajarse en un software para poder mostrarles el concepto, ¿sí? Para mostrarles el concepto, porque hacerlo a mano, locura. Va a ser muy difícil. Explicárselos y decirles esto pasa por eso puede ser, pero otra cosa que ustedes vean en un software cómo funciona, que es lo que nosotros vamos a ver dentro de un momento. Bien, y acá, miren, tengo que mostrarles esto. Me estaba olvidando. Miren esto. Ahí dice armaduras mínimas para losas en una dirección no pretensada. Pero escuchen bien, dice armaduras mínimas. No dice armadura mínima por flexión. Dice que es la armadura mínima. ¿Cuál es el dilema que nosotros tenemos acá? Es que pasa que en la 2005 era un desorden, pero ese desorden nosotros lo estudiábamos y lo entendíamos, ¿no? Uno lo entendíamos, o sea, si leíamos los libros lo podíamos entender bien como la mayoría, pero hay mucha gente que interpretaba las cosas, ¿ya? Y resulta que lo que supuestamente nosotros hacíamos bien ya no es lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queríamos colocar armadura mínima en las losas, utilizábamos la ecuación de armadura mínima por flexión, porque la armadura mínima por flexión no decía que era para vigas, solo decía esta es la armadura mínima por flexión, y cuando ustedes tengan una sección con alas traccionadas, esto, y cuando la sección es muy grande, ponerle esto. No decía esto aplica a las vigas, a las losas, pero no aplica a las zapatas. No, simplemente decía armadura mínima por flexión. En cambio ahora, como está dividido por elementos, o sea, losas, vigas, columnas, ¿no? Fundaciones, todo está dividido por miembros. Ahora ustedes van a ver acá que indica que la armadura mínima ya no se le dice por flexión, se le dice armadura mínima de acero para losas en una dirección. ¿Y cuál es el detalle? Resulta que esto que nosotros estamos viendo acá, esta ecuación es la que nosotros utilizamos. Bueno, belleza, entonces está resuelto. Sí, pero esa la usábamos como armadura de retracción del hormigón. No la usábamos como armadura mínima por flexión. ¿Y aquí viene eso? ¿No? Vamos a decir que yo tengo una losa de 15 centímetros. ¿Sí? De 15 centímetros. Entonces yo voy a aplicar eso, miren, 0.018 por 420, que es el acero en megapascales, entre la resistencia del acero que nosotros usamos, que es de 500, ¿cierto? De 500, lo divido. Chan, ahí está. Es el 1.5 por 1000. ¿Cuánto es el mínimo? Ahí lo estamos viendo que dice 0.14. Este es el mínimo. Es el mínimo. ¿Sí? Es el mínimo. Entonces yo tengo que sacar un valor mayor a ese valor. A 1.4 por 1000. ¿No? Yo estoy sacando 1.5 por 1000, o sea, 0.01512. Bueno, eso lo multiplico por el área para un metro, porque va a ser para un metro. Le digo por 100 y por el canto útil, si no me equivoco. Pero vamos a decir que es por la altura, por 15. Listo. Son 2.26 centímetros cuadrados. Esa sería la armadura mínima por retracción para un metro. Ahora, la armadura mínima por flexión es la que nosotros utilizamos en las vigas actualmente. Esa la usábamos para todo porque decía armadura por flexión. ¿Sí? Por flexión. Entonces, la armadura por flexión es raíz cuadrada de la resistencia del hormigón entre 4 veces la resistencia del acero por la base por el canto. ¿Sí? Entonces, yo saco para un acero H21 o H25, porque no usamos 21 ya casi, ¿no? Sacamos la raíz, 5, 4 veces el acero y lo divido. Chan. Eso es.
Por la base, 100 centímetros. Por el canto útil sería 15 menos un recubrimiento, tengo 13 menos un diámetro 1.5, vamos a ponerle el resto y lo multiplico. 2.87. ¿Ven? 2.87. Es decir que antes usábamos 2.87, no 2.26. Ese es un dilema. El 2.26 para nosotros era armadura por retracción, pero aquí dice armaduras mínimas. Ahora, lo irónico de eso, ¿por qué estoy poniendo énfasis ahí? Porque aquí la norma nos dice, ojo, dice, ¿no? No se olvide de colocarle la armadura mínima por retracción. Y esto aplica a todas las losas, mire, ¿no? Dice cuantía mínima de armadura corrugada de retracción y temperatura calculada sobre un área bruta de hormigón. Dice ahí. ¿Sí? Y para sorpresa nuestra, es la misma fórmula. ¿Ven? Es la misma fórmula. Entonces ahí se nos complicó la existencia porque antes usábamos, por flexión tiene que dar el mínimo, y por retracción usamos esa que está en amarillo. Pero ahora en la 2014 se ordenó y no es como nosotros pensábamos, es la de retracción nomás. ¿Por qué? Porque la de retracción es la armadura mínima que se pone en las losas y la misma fórmula aplica en las dos condiciones, como armadura mínima y como armadura mínima por retracción. Se complica, ¿ven? ¿Sí? Nosotros no hacemos caso a eso, a la otra armadura mínima, que es la misma, ¿no? Usamos la de flexión, que es un poquito más de acero, porque esa era la costumbre que teníamos. ¿Sí? Entonces vamos a verlo después eso. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Esto. Esto nos interesa. Es el control de deformación. Epa, ese color no era. Este de acá. Ahí lo tenemos. Deflexiones máximas admisibles calculadas, es decir, el control por deformación o flecha, que en España le dicen flecha, que sería lo más correcto, ¿no? Por deformación, una cosa, flecha es lo que realmente medimos. Por eso los españoles dicen control de flechas. Ahora, ¿cuál es el que nosotros utilizamos? ¿Sí? Si nos fijamos en la tabla, dice cubiertas planas entre pisos. La condición que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones grandes. Entonces, entre pisos serían parqueos, ¿cierto? Porque los parqueos son de hormigón pelado, ¿cierto? Entonces ahí sería entre pisos, parqueos. Cubiertas planas que no tengan pisos, un techo que no sea accesible, simplemente sea para mantenimiento. ¿Cuál techo son esos? Esos que le ponemos grava encima, ¿cierto? Para que el agua llegue y no fregue. Le ponemos la gravita. ¿Han visto, no? Esos techos en el aeropuerto. No se hace muy seguido, pero se sigue haciendo porque es una buena costumbre. Lo que se hace es colocar, hacer la losa, colocar el tratamiento de impermeabilización, ¿sí? Y luego de eso se pone una camita de ripio, ¿sí? Bien lavadito, ¿no? ¿Para qué es eso? Es para que la gente cuando suba a hacer mantenimiento no toque directamente el tratamiento de impermeabilización que se hizo. Es para eso. ¿Ya? Es para eso. Entonces, eso no tiene ningún elemento que sea susceptible de daño, que sea muy frágil, como los muros o los pisos. Entonces, en esos casos sí vamos a ver, fíjense, deflexiones inmediatas debidas a sobrecargas de uso, L/18. Y deflexiones inmediatas debidas a, bueno, estos son de techo, cubiertas, sismo, retracción. Y aquí nosotros tenemos deflexiones por carga viva, L/360. Entonces, el mínimo que nosotros tenemos que cumplir es L/360. Ahora, lo normal que nosotros tenemos, ¿sí? Este que voy a marcar con verde es el mínimo cuando nos toque cubiertas, ¿sí? Este es el mínimo. ¿Listo? El mínimo. Ahora, lo normal que nosotros hacemos, porque vamos a tener muros encima de las losas, vamos a tener pisos encima de las losas, porcelanato, que es más delicado todavía.
Entonces, el cumplimiento que vamos a tener que considerar es este, L sobre 480. Ahí me dice numeral 3. Este límite puede excederse si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en los elementos apoyados o ligados. ¿Y cuándo podría hacer eso? Cuando yo pongo juntas en pisos. Pero en los muros es difícil hacer juntas para el tema de deformaciones. Las juntas los hacemos más que todo por dilatación en los muros. En los pisos también lo hacemos por dilatación, pero las juntas de pisos también nos sirven para articular el piso y cuando este se deforme, las piezas no se choquen y se levanten. ¿Sí? Entonces yo podría no cumplir L sobre 480 en caso que en el plano yo escriba colocar juntas cada 5x5 en los pisos, ¿no? O cada 3x3, porque la regla es a 25 metros cuadrados en elementos cubiertos y a losas descubiertas es 9 metros cuadrados, es 3x3 y 5x5 como mínimo, ¿no? O como máximo diría el valor en superficie. Yo puedo dividirlo en pequeños pedazos que tengan menor área, dependiendo de cómo voy a hacer el replanteo en mi losa. Ahora, puede darse, pero el 480 es obligatorio. Alguien de ustedes me va a decir, ¿y las contraflechas, ingeniero? Porque en obra yo he ido allá a hacer mis pasantías y se hace contraflecha. Siempre se hace contraflecha en obra, pero resulta que en la norma no está especificado. No hay datos en la norma NB. Seguramente una ACI debe haber, que eso le vamos a preguntar, me lo voy a anotar y le voy a preguntar al ingeniero Solís o a Irearte, ¿no? Cuando lo pille, ¿sí? Que lo pillo seguido, así que me lo voy a anotar para preguntarle. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos esa referencia? La norma brasilera tiene la especificación en contraflechas para elementos de hormigón armado. Y nos dice que las contraflechas se pueden usar para un control mejor de deformaciones y que el límite máximo para cualquier elemento de hormigón armado que se le vaya a colocar una contraflecha es L sobre 350. No puede darle más contraflecha a un elemento de hormigón armado, según la norma brasilera. Claro que en obra nosotros vemos que darle 2 centímetros de contraflecha se puede, pero darle más contraflecha es más complicado dependiendo de la luz, ¿no? Pero hay veces cuando nos pasamos con las contraflechas y en el momento del vaciado es difícil darle que ese hormigonado que ustedes hagan quede plano porque al final tiene panza el molde. Si tiene panza el molde no sale, pues, no sale plano. Pero cuando lo hacen plano están cometiendo un error. ¿Por qué creen que se comete un error cuando se deja plano? Porque cuando se deja plano, quiere decir que la parte del medio se vació de menor espesor. ¿Ven? Por eso es complicado trabajar con mucha contraflecha. Y de ahí viene el criterio de los brasileros. L sobre 350 es el límite por un tema de ejecución, de control, de elaboración, de que se mantenga el espesor de la losa, pero con esa curvatura que nosotros le damos en la contraflecha. En las losas en 2 direcciones, donde vamos a hacer contraflechas en 2 direcciones, es mucho más complicado en el vaciado inclusive hacer el control para que el espesor de la losa sea constante. Eso ya es una parte de construcción. De ahí viene el límite. ¿Sí? De ahí viene el límite. Entonces, L sobre 360 sería el tope en losas encubiertas, vamos a decir, en la mayor parte de los casos, o parqueos, que posiblemente sea también esa configuración. Y L sobre 480 sería el que normalmente nosotros usamos en la mayoría de los casos, ¿no? En departamentos, en oficinas, en eso. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Preguntas para que nos vayamos directo a un ejercicio. ¿Alguno? A ver, voy a ver acá. Medio mundo está grabando, si no me equivoco, o compartiendo, o algo por el estilo. Belleza. Entonces, vámonos a un ejercicio para ver esto de acá. Esto. ¿Sí? Lo pongo más arribita y marcamos. Este es el que vamos a ver. Esto es, pero me caso con el cuadrito. Ahí está. Ese. ¿Sí? Esa es teoría. Ese es académico. Vamos a ver un ejercicio rapidingo. ¿Sí? Para poder ver cómo trabajamos con este. Aquí está mi clásico. Vengo por acá.
ejemplos módulo 5 desde acá y le voy a decir losas. Ahí está. Losas. Entonces lo actualicé antes del que comiencen las clases y mi licencia no estaba funcionando. Los martes de actualización se llama eso. Los martes siempre salen cuando sale un parche, sale por ejemplo la 2026.b, que va a salir junio, julio, agosto, en agosto o septiembre sale, ¿no? Comienzo de septiembre. Sale y al siguiente martes ya sale un parche, o sea, una actualización de esa versión. Al siguiente martes sale otra actualización. Si no es urgente, puede salir antes. Si es urgente, sale antes. Después, como es 3 meses hasta que salga la otra, cada 2 semanas, los martes, el sistema de la oficina sube correcciones de los usuarios que han reclamado o que quieren algún cambio pequeño y se ha hecho, ¡tac!, sube y ustedes lo actualizan. No tiene que ser siempre que actualicen y estén con la última. Hay cambios que son pequeños que ustedes ni siquiera lo van a notar porque era para otras personas que reclamaron. Pero siempre es bueno tenerlo, ¿sí? Pero no es obligatorio estar actualizando cada semana. Si su internet es lento, se complica, ¿no? En otros países 300 megas es lo mínimo que tienen, ¿no? Para nosotros, complicado. Entonces vamos a agarrar y le decimos nuevo. Busco la dirección. Vamos a copiar esto de acá. Copiamos, chan, le damos guardar y acá le decimos los A100. Ejemplo de juego de rigidez losa viga. ¿Listo? Ese va a ser nuestro ejemplo. Ahí está. No lo vamos a... porque este es sencillito, no vamos a hacer eso. Ahí. Obra vacía también, directo. El acero, el hormigón, H21 vamos a decir que tiene. Y 500. ¿Listo? 500. Ahora, observen bien. Así tal cual está, le doy a aceptar. Está con la norma 2020, sí. Miren. Que quede claro eso. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Y estos son ejemplos bien cortitos para aprender rapidito el concepto. Entonces le vamos a dar así, le digo 3, que diga forjado. Recuerden que ese forjado es porque yo lo tengo en español instalado. Entonces ustedes, como lo tienen en argentino, van a decirle losa. ¿Listo? Le ponemos 200 kilos. Epa. En tonelada, 0,200 y 0,200. Lo habitual en departamentos, ¿no? En casas. Le damos a aceptar y lo que voy a hacer acá es lo siguiente, miren. Como es un pisito, le voy a poner 40 en X, 15 en Y. Agarro acá y rapidito, miren. Uno aquí, a 8 metros de distancia, a 250 de separación, y aquí voy a poner otra columna. Y aquí voy a poner, bueno, igual voy a seguir poniendo, y le diré que está a 3 metros. Aquí lo tengo, y aquí otra vuelta a 250. Y ahí lo tengo. Voy a cambiarle los nombres para que se pueda identificar. Este se va a llamar el modelo A. Y este se va a llamar el modelo B. Listo. Y luego, ¿qué más puedo hacer? Vamos a cambiar el punto fijo. Quito esto porque ya me estorba, ¿sí? Y le digo así. Este acá, este aquí, aquí, ahí, ahí, y este por acá y por acá. Listo, ahí está. Listo. Vemos que hice. Son 4 columnitas. ¿Ven? Que en clases no debería significarme mucho dilema para hacerles entender el concepto. Vamos a colocar 15 por 40.
Ya lo puse mal. Aquí está. Estoy con unos guantes y es lo que me tiene un poquito lento. Listo. Le vamos a poner el espesor de 12 centímetros a la losa en esta dirección, en esta dirección. Hay que tomar en cuenta que si me acerco acá, vamos a ver que hay una línea que es café, ¿cierto? Esta línea café o esta flechita café, que lo voy a marcar con azul para que se pueda ver esta, ¿sí? Ese me marca el armado longitudinal, ¿sí? En CPK. Y el verde, que lo voy a marcar con rojo, este es el armado transversal, ¿sí? Transversal. ¿Puede variar eso? Sí, en función de la entrada de datos ustedes tienen que tener el cuidado de que todas sus losas tengan esa misma dirección para que sea coherente la salida de sus resultados. Ahora, así tal cual está, ¿sí? O si ustedes quieren decir, lo hagamos más real, ingeniero, metámosle 120 kilos más si quieren, porque va a haber muro. A pesar que esto es simplemente un ejemplito, listo. Le podemos poner cargas en muros, también podemos ponerle cargas en muros. ¿Cuánto es el normal que ponemos en edificios? 0,54, ¿cierto? 2,50 de alto por el... Miren. Es 2,5 por 0,215 que pesa el ladrillo de 6 huecos, 0,54. De ahí viene ese valor. Y le vamos a dar en todas las vigas. Chan, ahí está. Listo, esta está más real. Pero ya no me interesa ver las cargas. Solamente las quería colocar para que las considere. Automáticamente se cargan 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga y otros 200 kilos que serían las carpetas de nivelación, el cielo falso y esa cuestión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle calcular. Lo calcula. ¿Y qué pasó con mi CIPE? Vamos a ver que reaccione. Y reclamé justo cuando fallé. Falló, le reclamé. Hace un conflicto con las licencias de mi portátil. Pero no debería ser más. Bueno, listo. Ahora vamos a la parte teórica. Se supone que por la relación que este va a tener, ¿sí? Este de acá es L, ¿cierto? Este es L. ¿Sí? Ese es L. Ahora, se supone que este de acá, dice grandote, no sin querer, y este va a ser B. B. Bueno, ¿cuánto vale L? 8 metros. ¿Cuánto vale B? 2,5. Ahí está, 2,5. ¿Cuánto vale R? A ver quién me dice cuánto vale R. Yo saco mi celular, invoco a mi calculadora. La misma calculadora que yo tengo en la computadora lo tengo en mi celular. 8 entre 2,5. Ahí está, 3,2. Bueno, ¿cuál era la regla? La regla es que si es mayor o igual a 2, si es mayor directamente, ¿no? ¿Dónde está? Listo. Ahí está. Si es mayor a 2, trabaja ¿en cuántas direcciones? Trabaja en una dirección. Esa es la regla, pero esa es la teoría. ¿Listo?
estamos cumpliendo la teoría. La longitud es 8 metros, el ancho es 2.5 y lo que va a dar como resultado, ¿qué es lo que yo preveo que va a dar de resultado teóricamente? Teóricamente, yo voy a hacer esto. Aquí voy a hacer el triangulito. Así. Así. Y se supone que mi momento flector va a ser este. Y este momento que va a aparecer acá, este momento va a ser igual a ¿cuánto? A Q por L al cuadrado sobre 8. ¿Sí o no? Así tiene que darnos. Eso es lo teórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, es una barra con dos apoyos fijos y listo. El problema es que la vida real no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, veamos los resultados. Si yo veo, por ejemplo, en resultados, aquí, veo, es lo mismo, ¿ven? Los dos tienen las mismas medidas, todo. Entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a ver las deformaciones. Se supone que la deformación tiene que ser mayor en el lado más corto, porque se supone que ahí está el momento más grande. Entonces, cuando yo veo acá las deformaciones, resulta que la deformación que se está dando es más grande al medio, no en el lado más corto, sino en el lado más largo. Y si yo calculo los esfuerzos de dimensionamientos y le digo quiero ver el corte en Y, el momento en Y inferior, este es el que yo necesito. Miren, me voy a enfocar en este. ¿Listo? Porque el otro de arriba es lo mismo ahorita. Y le voy a decir que quiero el promediado para 1 metro. Listo. Le voy a sacar al medio el esfuerzo. Y miren cuánto sacó. 0,61 toneladas metro sobre metro. Ese es el momento. ¿Listo? Pero si yo me acerco por acá, sale 0,69. Si yo me acerco un poquito más por acá, es lo mismo, ¿cierto? Porque es simétrico, sale 0,76. Si yo me acerco ya cerca de las columnas, miren, ya no sale Q por L al cuadrado sobre 8. Tampoco cumple ese valor. Está saliendo 0,71, 0,72. Pero está trabajando en una dirección ahí. Sí, el momento se ve en esa dirección. Pero lo que yo necesito saber es cuánto el momento en el sentido largo, ¿sí? En lo longitudinal. Se supone que este es el más grande. El longitudinal debe ser más pequeño, ¿sí? Entonces, cuando yo veo en Y, en X, en esta sección, saco el momento y miren el momento que yo tengo ahí, al medio. ¿Cuánto era el más grande? 0,79 daba el más grande de los momentos en el sentido más corto, donde debería ser mayor porque debe trabajar en una dirección y normalmente trabaja en la dirección más corta. En este punto, esta losa que es de 250 por 8 metros no está trabajando en la dirección más corta. En la dirección más larga, en los 8 metros, está trabajando y tiene 1.39 toneladas metros sobre metro. Eso es lo que tiene. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque no cumple. Porque se supone que en el otro sentido es donde tiene que estar el momento más grande. El problema de esto se evidencia aquí. Le digo que me muestre el mallado. Quito el mallado, ¿sí? Se supone que esto va a trabajar así. ¿Cierto? Así. Pero resulta que está trabajando así, en esa dirección. ¿Y a qué se debe eso? La losa va a trabajar en el sentido que tenga más rigidez. ¿Sí? En el sentido que tenga más rigidez. Entonces, donde apunta la flecha azul no es más rígido que donde apunta la flecha roja. Pero ingeniero es 250 y en el otro es 8 metros. Sí, pero no es más rígido el 250. El 8 es más rígido. ¿Cuál es la razón? La deformación.
Y cuando yo le digo que me muestre desplazamientos sobre cargas, y le voy a decir que se muestre un poquito más grande, ahí estamos viendo el problema. ¿Ven? Y si le digo que me muestre eso, ahí está. El problema que se considera acá es que si yo le digo que me muestre la estructura, ¿cierto? Ahí está la estructura. Ahí lo hacemos más grande para que se note, porque el de arriba es lo mismo. Ya. Vemos que el apoyo que nosotros pusimos es teórico. Ese apoyo en color negro. Porque yo hice esto, ¿no? Este es un apoyo fijo. Y si es fijo, ¿hay deformación o no hay deformación? ¿Se baja ese apoyo o no se baja? Es fijo, no se baja. No hay desplazamiento en Z. Pero en una estructura, cuando nosotros trabajamos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que eso no es cierto. Aquí hay un desplazamiento, aquí hay el desplazamiento más pequeño, aquí hay el desplazamiento más pequeño y aquí está el desplazamiento más pequeño. Esa es la razón por lo que nos está dando acá, ¿sí? 0.69 creo que era acá, y aquí era 0.76 o algo por ahí era, ¿cierto? Los esfuerzos en la dirección más corta van a depender de la rigidez del apoyo. Eso no lo vemos en clase. Tal vez no los mencionan, pero con un ejemplo se vería mejor, ¿sí? Pero a mano es difícil que se haga, ¿sí? Es difícil que se haga. Aquí estamos dando cuenta que la viga, ¿sí? Que es el apoyo. ¿Y cuál es la viga? Esta es la viga. ¿Ven? Esa es la viga. De 15 por 40 para 8 metros es muy corta. O sea, es muy pequeña. Por lo tanto, los triangulitos que son los apoyos negros se están bajando. Y esa es la razón por la cual no está trabajando teóricamente en lo que nosotros planteamos, en una dirección. Entonces la losa va a trabajar en función del juego de rigidez que tengan los apoyos. Y ese juego se hace cuando nosotros hablamos ya de losas casetonadas. La losa casetonada muchas veces tiene más rigidez que la misma viga de apoyo, que eso es lo que veremos en otro ejercicio, ¿no? Entonces, hay formas. Cuando ustedes eligen un sistema estructural, ya sea columnas con losas planas, es por esa razón que es plano, porque la losa casetonada, meterle vigas, muchas veces las vigas, por más que las pongamos ahí, van a ser adornos, porque la losa va a tener mayor rigidez, ¿ven? Y no va a trabajar, a menos que esta viga tenga una sección adecuada para que la losa se apoye sobre la viga y luego la viga pase la carga a la columna. Si no es suficiente como esta que yo coloqué a la grede 15 por 40, es demasiado débil, por lo tanto se baja y la losa va a trabajar en la sección más rígida, que sería cerca de los apoyos longitudinalmente, porque transversalmente en lo largo no se está agarrando, ¿sí? Porque la viga se está deformando. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, ¿no? Acá. Vamos a cambiar las medidas. Y voy a agarrar y decirle, bueno, el ingeniero se hizo lopa y puso una muy chiquita. Vamos a poner una de 15 por 70. Porque ustedes me van a decir, no, pues muy chiquito, no pasa nada. ¿Cierto? Vamos a poner una de 15 por 70 ahí. Y la vamos a ver. Esa. Ahora esa está buena, ¿no? Porque para 8 metros, 70 centímetros alto, ya está bien. Esa otra no está bien, ingeniero, porque no cumple la deformación de la viga, por lo tanto no cumple norma. Entonces los criterios no están cumpliendo. Bueno, belleza. Vamos a agarrar y le vamos a dar calcular. Listo. Sigue en rojo, ¿no? Pero no pasa nada. Vámonos por acá a isovalores. Y vamos a ver cuánto es en Y. Miren. En Y, que sería el lado más corto, vengo a sacar el momento. Y ahora voy a hacer esta operación, miren. 0.77. Al medio, 0.61.
A un costadito, 0.74. 0.67. Me voy más a un ladito, 0.65. Y aquí tengo 0.76. Miren cómo varía en función de solo decidir cuánto es la viga. No he cambiado nada en la losa, simplemente he puesto un apoyo más rígido. ¿Sí? Ahora al medio sí me está dando más grande. Ah, se está comportando ya como una losa en una dirección. Hay que ver, pues, ¿no? Porque hay que ver la otra dirección, la longitudinal, que sería en X. Voy a hacerle un cortecito acá para ver el momento. Miren, ahí está, dice 1.79 abajo, 1.39. Y en esta dirección, con la viga más grande, sale 0.64. Ahora sí puedo decir que está trabajando ya en una dirección. ¿Por qué? Porque el momento en el lado más corto es más grande que el momento en el lado más largo. ¿No? Ahí recién. Con esa sección, recién la losa va a trabajar, ¿sí?, en una dirección. O sea, va a ser determinante en una dirección. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro, ¿sí?, aquí, vengo y voy a hacer una exageración? 100. Listo. 100. ¿Sí? Entonces le doy a calcular. Así. Pasamos a resultados. Veo en isovalores. Veo en la dirección corta. Ahí. Le voy a hacer unos cortecitos de 1 metro para saber cuánto es un momento al medio. 0.81 es al medio. Al medio tengo 0.61. ¿Sí? Si me voy a un ladito, miren, se hace más chico. 0.73. Pero acá sale 0.72. Si me voy a casi al extremo, 0.50, 0.50. Y por acá en el mismo 0.74. ¿Oh? Bueno, 0.81 es el que nos interesa, el de arriba. En la dirección longitudinal, saco el momento acá y dijimos que sale 1.39. Pero si ya saco el momento por acá, miren, sale 0.20. Es ahí donde nosotros vemos que la teoría es una cosa y la realidad trabaja diferente. ¿Sí? Porque para que trabaje teóricamente en una dirección tal cual nosotros modelamos una barra con 2 triángulos, que son 2 apoyos fijos, la viga tiene que ser una medida de esas que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál? Esa de 1 metro por 20, de 15 por 1 metro. Para esta luz de 8 metros. ¿Sí? Para que pueda trabajar con 0.80 y algo de momento en la dirección más corta, y en la otra dirección que estamos viendo en este momento sale 0.20. Es decir, que ese momento puede despreciarse y colocarse armadura por retracción. ¿Ven? ¿Cuál sería entonces la armadura determinante? La que está en la dirección corta, por el momento que tiene. ¿Vieron? Pero para eso se necesita una viga que tenga la sección adecuada para garantizar su comportamiento. Pero el problema es que yo no puedo, en arquitectura, yo no puedo ponerle pues una viga de 15 por 1 metro. ¿Cierto? Por eso queda como un aspecto teórico. Así funciona. ¿Sí? Teóricamente. En la vida real, lo que yo voy a hacer es decir, son 6 metros. Entonces, por arquitectura, no voy a trabajar con 40 porque eso es un error, ¿cierto? Pero voy a agarrar y le diré 65 porque eso me permite el plano arquitectónico. Listo, 65. Le doy calcular. ¿Sí? Le doy calcular. Chan, 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 calculó. Listo, paso acá a isovalores para ver. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una situación intermedia, ¿no? Porque la situación ideal es tener 1 metro ahí, ¿cierto? Es tener 1 metro y tener este valor de 0.80. Pero resulta que con los 65 centímetros que yo voy a poner tengo 0.76. Y por aquí tengo 0.70 y por acá tengo
0,75. Bueno, la diferencia no es mucha, ingeniero, de 65 a 1 metro. Yo puedo quedarme con los 65 o tal vez con 60, ¿no? Y poner contraflecha a las vigas, ¿no? Y a la losa. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Pero, ¿y cómo funciona la otra dirección? Ah, en la longitudinal. Si yo vengo a la longitudinal, sale 0,20, ¿no? Puedo despreciarlo. Pero en este caso, sale 0,52. No puedo despreciarlo. Entonces, no es tan sencillo decir, trabaja en una dirección y solamente agarro el lado más corto con esa dimensión. No me debo olvidar de la otra dirección. La suerte es que nosotros tenemos la software actualmente que nos permiten hacer esto, ¿sí? Que sería el más importante para nosotros, sería, ¿sí?, de los dos modelos, el ideal, que sería arriba con vigas de 1 metro, y que el que yo voy a trabajar realmente va a ser este. Los software consideran todas esas condiciones. Saben que es un juego de rigidez, el software lo hace. Hacerlo a mano nosotros en clases es difícil, por eso lo hacemos con un software la demostración, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el software? El software va a considerar ese 0,52 de momento, va a calcular la armadura, va a verificar que sea la mínima por la norma, ¿sí? Y verá que también cumpla la mínima por retracción, que al final estamos dándonos cuenta que es el mismo valor. Entonces, si la armadura necesaria por cálculo es mayor que la armadura mínima de la losa, va a colocarlo con el 0,52. Si es menor que la mínima, va a poner la armadura que es mínima por retracción, ¿sí? Que es el 1.5 por 1000, ¿cierto? Va a colocarlo ahí. Entonces los software hacen esa consideración, pero nosotros tenemos que saber que trabaja de esa manera, ¿sí? Trabaja de esa manera. En Cochabamba, por ejemplo, las vigas que colocan a las losas casetonadas son de 15 por 40, ¿sí? Y ahí va a ser al revés. La losa tiene tanta rigidez que la viga no trabaja. La losa se va directo a descargar a la columna. Eso es lo que vamos a ver. En este caso, para que trabaje en una dirección, sí tuve que poner una viga buena, ¿cierto? De lo contrario, va a trabajar en el otro sentido, pero va a haber deformaciones excesivas. En este caso, el último que estoy marcando, sí está bien. ¿Por qué? Porque estoy tratando de estar dentro de los límites de arquitectura y no poner una viga de 1 metro. O sea, es difícil que el arquitecto me diga, sí, métele nomás a 1 metro. No, eso es triste, ¿no? No va a pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a trabajar en un estado intermedio. Que sí va a trabajar en una dirección mayormente, sí, pero en la otra debo considerar también sus esfuerzos, ¿no? Por suerte, como dijimos, los software lo agarran y hacen todas esas consideraciones por nosotros, pero yo tengo que conocer qué hace eso. Recuerden, el mejor software es el que no es la última versión, ¿no? Es el que ustedes mejor conozcan cómo funciona. Ya estamos dando cuenta que no es tan sencillo, ¿sí? Pero tampoco es tan difícil. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cómo está trabajando y puedo decidir, en este se está bajando mucho por la viga. Entonces, de 50 que tengo, ahí hay una pared, voy a ponerle 60. Sigue fallando, entonces ya no puedo, porque lo interesante es aumentar la altura, pero ya no puedo aumentar la altura. Lo voy a hacer más panzoncito, o sea, más gordita, le pondré más base, porque hay cielo falso. Entonces le pondré más base para mejorarle un pelito. Y después le voy a meter fierro para poder controlar la deformada. Y de yapa le voy a poner contraflecha. Ese es el equilibrio que nosotros vamos buscando, ¿no? Entre lo que me permite colocar el arquitecto y lo que yo puedo controlar la estructura. Entonces, si me dice ya no puedes usar, entonces la losa llena no va a ser posible. Voy a tener que hacer otro elemento más rígido que me ayude en las deformaciones. ¿Qué vendría a ser eso? Ya una losa casetonada. ¿Ven? Entonces, todo elemento tiene un rango de trabajo. Pero no es tan sencillo decir, no, esta trabaja en una dirección, esta trabaja en dos direcciones. No, es el conjunto como trabaja. Ahora, ¿quieren que lo haga más complicado? Se dieron cuenta que con el modelo global que nosotros hemos hecho, con el famoso factor de estabilidad global, que expresa el porcentaje de los esfuerzos de segundo orden que se generan sobre la estructura con respecto al primero, ¿sí? Al primer orden.
eso no solamente afecta a las vigas o a las columnas, como hemos visto, también afectan a las losas, ¿sí? A las losas. ¿Le da más deformación, ingeniero? En los edificios grandes, sí. ¿No? En los edificios grandes, sí. En los edificios normalitos que nosotros tengamos, de esos de 10 pisos, ¿sí? Vamos a ver un incremento como máximo hasta de 3 kilos por metro cuadrado de cuantía, cuando hablamos en metros cuadrados, ¿sí? Más o menos para generalizar todas las losas. Entre 2 y 3 es el efecto. Es decir que el viento, cuando yo no lo tengo, lo tengo controlado, está entre 2 y 3 kilos de acero por metro cuadrado en losas, que es su efecto por los incrementos de los esfuerzos que se pueden dar en las losas por el viento, por los efectos de segundo orden, ¿no? Más los efectos de segundo orden, diría. Ahora, en las vigas es más notable, que es lo que hemos visto directo en el tanquecito. En las columnas también es más notable el efecto del viento, ¿no? Pero en las losas también, pero es más suavito, pero hay, ¿no? En los edificios altos, ese es el gran dilema, ¿no? Vamos a fijarnos de nuevo, vamos a echar mano a este que no lo cierro, lo tengo guardadito ahí, ¿no? Esto de acá que estamos viendo, se supone que los esfuerzos de mayor valor están aquí, en el basamento, ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces el grado de fisuración, que el esfuerzo también dentro de las losas va a ser mayor en ese basamento. Hubo un caso acá en Santa Cruz que primer planta hasta el cuarto piso es planta tipo, ¿sí? Entonces ellos vaciaron la losa, los 4 pisos idénticos, el mismo armado, ¿sí? Y no debería ser el mismo armado. Se puede hacer el mismo armado siempre y cuando yo controle el más crítico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que les sucedió a ellos? Y era el comentario, porque eso me preguntaron por qué sucede eso, ingeniero. Le peló el ingeniero, ¿no? Resulta que las 4 losas son idénticas, pero las 4 losas se han deformado de diferente forma. O sea, de diferentes valores, ¿sí? ¿Por qué se deforma diferente si son 4 plantas tipos? Me dijo. Las 4 losas son idénticas. Las hemos vaciado con las mismas armaduras, el mismo hormigón, hemos hecho la rotura, todo, pero se ha deformado con valores diferentes. Simple, los esfuerzos de la losa por viento generan esfuerzos más grandes en vigas, ¿cierto? Y en las columnas y en las losas. Las vigas se suponen que al tener esfuerzos por el viento, que es lo que hemos visto en el tanquecito, va a dar un grado mayor de deformación. En las losas también va a haber un grado en superficie de fisuración mayor de lo normal en un piso con respecto al otro. Entonces, cuando yo armo 4 losas idénticas, por los efectos del viento y los efectos de segundo orden que se dan por esos desplazamientos horizontales, va a hacer que los esfuerzos sean más grandes en los pisos y va a variar, ¿sí? Por lo tanto, los grados de fisuración van a ser mayores. Técnicamente yo debería tener mucho cuidado ahí para poder hacer los armados y procurar que sean idénticos, porque no necesariamente tienen que ser idénticos, ¿no? Sino que esas deformaciones que se dan no fisuren los elementos susceptibles de daño, que serían los pisos y los muros. No tiene que ser idéntico. ¿Que yo puedo hacer ese control? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero lo que normalmente nosotros hacemos es que se cumplan las deformaciones mínimas establecidas, las flechas mínimas establecidas por norma. Entonces cuando yo se lo expliqué así, me dice, no, algo me dijo sobre las vigas, me dice, ¿no? Sí, el ingeniero no lo supo explicar muy bien, ¿cierto? Tal vez no tenía este dibujito ahí. Cuando yo estoy en obra, garabateo las paredes, ¿no? Le digo, ¿van a pintar, no? Le digo, sí, sí. Ahí estoy por eso tengo un lápiz gordito, cuando me vean, tengo un lápiz con punta gordita para poder pintar las paredes, para que no se gaste rápido, ¿no? Y se marque bonito. Entonces, eso influye, ¿se dan cuenta? El comportamiento global también influye en las losas, en cómo se va a fisurar o los esfuerzos se van a incrementar, y eso va a dar obviamente fisuración. Pero el juego principal es sobre sus apoyos y sobre la rigidez que ésta tiene.
Eso ya vamos a verlo más adelante en las losas casetonadas. Y las losas llenas, pero ya sin apoyo, también la vamos a ver, pero eso ya lo veremos mañana. Sí, se nos va a cumplir el tiempo, porque me dijeron de 5 a 7. Entonces, lo dejaremos hasta acá. Mañana vamos a continuar, pero sí, ya la clase es más larga. ¿Sí? Porque es miércoles. Es de 7 a 10 de la noche. Entonces lo dejaremos para mañana. Ya los siguientes elementos, que son las de viguetas y las nervuradas. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana entonces.